Muy buenos días, reciban todos mis amados hermanos y amigos. Damos inicio a este espacio de Palabra de Dios en domingo. Queremos bendecir tu vida. Ponemos todos en la mano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, a quien le damos toda la honra y la gloria, y recordamos siempre su sacrificio en la cruz de Calvario. Hoy, mis estimados hermanos, vamos a estar continuando con esta serie de enseñanza sobre el libro de Apocalipsis. En la ocasión anterior veíamos la importancia del libro de Apocalipsis, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, para su iglesia. Por eso es bien importante, necesario que atendamos a este libro, porque es un mensaje que el Señor nos manda a nosotros, y como tal debemos atenderlo. Es un mensaje. Si a usted le manda un mensaje, debe atender el mensaje, escucharlo, ponerle atención. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que nos revelara a nosotros, su siervo. De que hoy vamos a avanzar en este tema y vamos a estar leyendo de manera inicial el texto que está en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice la palabra del Señor: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Yo, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, tu Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Yo soy, dice el Señor Jesucristo, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis estimados hermanos y amigos, los últimos acontecimientos a nivel mundial, como dije en la ocasión anterior, ha hecho que muchos, especialmente los cristianos, volvamos nuestra atención, nuestra mirada en los libros proféticos, especialmente este libro de Apocalipsis, que es el libro profético por excelencia. Hay otros libros proféticos en el Antiguo Testamento como que tienen capítulos proféticos como Ezequiel, Daniel, Jeremías, Isaías, etc. Pero el libro de Apocalipsis es un libro especial de gran valor para nosotros los cristianos, porque se define a sí mismo como la revelación de Jesucristo para nosotros, y como tal tenemos que entenderlo. Por eso es importante estudiar, tratar de entender el libro de Apocalipsis. Sabemos que el libro de Apocalipsis tal vez a usted le pasa como me pasó a mí, así le ha pasado a muchos. He escuchado sus comentarios de algunos, que no lo leíamos porque era un libro con mucho misterio, difícil de entender. Entonces nos absteníamos de leerlo. Pero en la medida que uno comienza a leer el libro y uno comienza también a leer los libros proféticos del Antiguo Testamento y en general todo el Antiguo Testamento, vamos entendiendo lo que el Señor quiere decir con la simbología que utiliza, especialmente del capítulo 6 como hasta el capítulo 18. Hay mucha simbología. Se habla de dragón, de bestia, de testigos, etc. Sello, juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es importante. Eso es lo que debemos dejar siempre bien claro. Que el libro de Apocalipsis es importantísimo que lo estudiemos. Si lo mandó el Señor Jesucristo para que nosotros lo estudiáramos. Oiga bien, este libro de Apocalipsis es la revelación. El Señor revelándonos las cosas que van a suceder. Y principalmente las de este tiempo final. Esa es la importancia. Estos tiempos que estamos viendo señales que nos indican que estamos en principio de dolores, terremotos, o sea, sismos grandes. Estamos viendo
incendios forestales, estamos viendo guerras, rumores de guerra, hambrunas en muchas partes de la tierra, nos indican que estamos en un tiempo que nuestro Señor Jesucristo, a la luz de Mateo 24, lo describió como principio de dolores. Principio de dolores. Entonces, principio de dolores, preámbulo para lo que viene, para la semana 70 de Daniel, como describe el libro de Daniel, que son 7 años en que se va a manifestar el anticristo. 3 años y medio, de una manera aparentemente favorable para el pueblo, ganándose el favor de toda la humanidad, y después 3 años y medio mostrará realmente sus intenciones y quién es este personaje siniestro del anticristo. Pero es bueno aclarar que el libro de Apocalipsis, el principal mensaje no es el anticristo, no es la bestia, no es la otra bestia, nada del dragón, nada de eso. El principal mensaje del libro de Apocalipsis es decirnos a nosotros el triunfo de Cristo sobre la fuerza del mal y el establecimiento de su reino de una manera ya permanente sobre los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado el plan de salvación y hacemos parte de su reino, de su iglesia, de su pueblo. Eso es lo más importante, que el Señor al final sale victorioso. Tal vez en estos tiempos y de hace años atrás se le da mucha relevancia a la figura del anticristo, que tiene cierta importancia, pero realmente el personaje principal es Cristo. Jesucristo es el personaje principal del libro Apocalipsis, y el hecho importante es el establecimiento del bien venciendo sobre el mal. Aquí los capítulos 18 al 19, 21 narra cómo el enemigo, Satanás, será lanzado al lago que arde con fuego y azufre, al igual que el falso profeta y que el anticristo. Y Cristo establecerá el reino milenial aquí en la tierra. Así que esto es lo importante del libro Apocalipsis. Por eso vamos metiéndonos en este estudio. Ahora, el libro Apocalipsis, como hemos dicho, tiene 3 partes bien definidas. Del capítulo 1 al capítulo 5 se puede entender fácilmente, no hay mucha simbología. Ahí está un mensaje a las 7 iglesias, que ahora vamos a estar entrando un poquito. Del capítulo 6 hasta el 18 es donde se utiliza mucha simbología. Se utiliza mucha simbología, y eso es lo que de pronto hace que muchos se detengan en estudio de este libro, de este precioso y maravilloso libro de Apocalipsis. Del capítulo 19 al 21, como dije hace unos segundos, muestra el triunfo de Cristo sobre la fuerza del mal y sobre el establecimiento pleno de su reino. Serán suprimidos todos los reinos terrenales y Cristo gobernará sobre todos los que hayamos quedado en la tierra, los que hayamos venido con Él, si ya hemos partido con Él. Así que eso es algo tremendo. Entonces, hoy vamos a meternos ahora sí, después de esta introducción, en la parte que hemos leído hoy. Se describe un poco lo que es el Señor. El testigo fiel dice que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Pero vamos a meternos, para ganar más tiempo, aprovechar más el tiempo, estos pocos minutos que tenemos, el mensaje a las 7 iglesias. Este es un mensaje que es necesario que nosotros atendamos, porque este es un mensaje directo del Señor Jesucristo para su iglesia. Y aquí no habla por simbología, habla de una manera muy clara, directa, y tenemos que atenderlo. Es importante, estos mensajes a las 7 iglesias, es bien importante que lo estudiemos. ¿Qué representa este mensaje? ¿Qué significa este mensaje a las 7 iglesias? Hay unas 3 posiciones al respecto, pero yo me alineo con la más generalizada de los estudiosos de la palabra del Señor, que dicen que este mensaje a estas 7 iglesias que existieron en el Asia Menor es un mensaje para la iglesia de Jesucristo en todos los tiempos. O sea, es un mensaje del Señor Jesucristo para la iglesia de hoy. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, es un mensaje
para usted y para mí en estos tiempos, nosotros que hacemos parte de la Iglesia de Jesucristo. Entonces es bien importante estudiar estos 7 mensajes a la iglesia del Asia Menor. Ahora, estas iglesias, como dije, existieron en la provincia del Asia Menor, que hacía parte del Imperio Romano. Recuerde que en la época de Cristo y la época en que el Señor revela este libro de Apocalipsis a Juan, al apóstol Juan, toda la tierra de Palestina y sus alrededores, gran parte de Asia, casi todo el mundo conocido prácticamente, estaba dominado por el Imperio Romano. Y esta provincia de Asia Menor hacía parte del Imperio Romano. Esta Asia Menor queda en lo que hoy se conoce como la República de Turquía, allá en la península de Anatolia. Esa es la República de Turquía. Y que fueron ciudades que quedaron ahí. Estas iglesias quedaban en cada una de estas ciudades. Pero es bueno aclarar que no eran las únicas iglesias que existían en esa época. Recuerde, estaba la iglesia de Colosas, estaba la iglesia de los Filipenses, estaba la iglesia de Roma. En fin, había muchísimas más iglesias. Ahora, el Señor Jesús escogió al apóstol Juan para ser el intermediario para traer esta revelación. El apóstol Juan, que escribió el Evangelio de Juan, el Evangelio que ya su nombre, 3 cartas, primera, segunda y tercera carta de Juan, y también este libro de Apocalipsis lo escribió el apóstol Juan, mensaje dado por el Señor Jesucristo. Entonces, entremos ya de lleno a estos mensajes de la iglesia de Apocalipsis, a las 7 iglesias. Estas 7 cartas guardan cierta similitud, aunque son diferentes los mensajes que envía en cada una de estas cartas. Las cartas en sí guardan una estructura que es común a todas las 7 cartas. Quiero decir, básicamente podemos distinguir 7 partes en cada una de estas cartas. Y vamos a describir cuáles son las 7 partes que componen cada una de estas cartas que envió el Señor a estas iglesias. La primera parte, el Señor comienza presentándose, es la presentación del Señor Jesucristo. Él comienza las cartas, por ejemplo, la carta a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Fíjense, esta es la manera como el Señor se le presenta a través de la carta a esta iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Fíjense, a cada una de las iglesias se le va presentando de una manera diferente, pero eso tiene un significado, tiene un mensaje que más adelante, si alcanzamos, vamos a ir develando por qué el Señor se presenta a cada iglesia de una manera diferente. Y son 7 maneras diferentes en que el Señor se presenta a estas iglesias. Esa es la primera parte de la estructura de la carta. La segunda parte, el Señor hace un diagnóstico a la iglesia. Le dice en qué anda mal, qué está haciendo. La tercera parte es el reproche, podemos decir el reproche del Señor a la iglesia. La cuarta parte son las instrucciones o exhortaciones del Señor a la iglesia. Una quinta parte es cuando el Señor anuncia el castigo si persiste en su maldad, si persiste en hacer lo malo. La sexta parte, el Señor muestra, resalta las cualidades, las virtudes de cada iglesia. Y como séptima parte, la parte final, es la promesa para los que venzan, promesa para los vencedores. Siempre termina diciendo: el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. También dice: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, etcétera, etcétera. A cada una le dice, le promete un premio al final diferente. Entonces, esta es la estructura de estas 7 cartas. Ahora bien, hay cosas que son comunes en el texto de cada una de estas cartas. Por ejemplo,
A todas les dice: yo conozco tus obras. Y es que el Señor conoce las obras de todos nosotros que hacemos parte de la iglesia. Él conoce las obras de la iglesia. Él conoce todas las cosas las conoce el Señor. Y también otra cosa común, a todos les dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, hay que decir, el que tiene oído espiritual, no solamente oído físico. Muchos oyen esta palabra, pero no tienen oído espiritual, no disciernen espiritualmente el mensaje. Entonces, es bien importante que usted trate de anhele tener oído espiritual. Palabra que llega a su oído físico y entra a su corazón. Y es entronizado en usted, es entronizada en usted. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, mis estimados hermanos y amigos, este tema de estas 7 iglesias es un tema extenso para tratar las 7 cartas. Pero vamos a hacer algo que yo sé que no va a ser de mucho beneficio para usted, para todos, va a ser de gran beneficio en estos 10 minutos que nos quedan. De estos 7 puntos que componen la estructura de cada carta, vamos a tomar y analizar el punto número 4, que son las exhortaciones o instrucciones que el Señor Jesucristo da a las iglesias. Y vamos a comenzar con la iglesia de Éfeso, pero antes déjeme hacerle unas claridades. Dice, en cada una de las cartas comienza con el encabezado: escribe al ángel de la iglesia tal. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira, de la Odisea, de Filadelfia. Ahí ángel significa el encargado de la iglesia, la persona que está al frente de la congregación. Escribe a esa persona. Esa carta va dirigida a él, es para toda la iglesia, pero la finalidad era que esta persona encargada de dirigir la iglesia le hiciera conocer a toda su congregación. Pero además también la idea y lo que se hizo fue que cada congregación hacía conocer sus cartas a las otras congregaciones que voy haciendo conocer. Nosotros tenemos el privilegio de tener estas 7 cartas a nuestra disposición aquí junticas. Póngase a pensar, en la antigüedad, cuando estaban esas iglesias por allá, llegaba una carta a la iglesia. Le llegó un mensaje a esa iglesia, a la iglesia de Éfeso, por ejemplo. Pero ellos no sabían qué le estaba diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna, ni a la de Pérgamo, ni a la de Tiatira, ni a las demás iglesias. Entonces era necesario intercambiar cartas. Ahora usted tiene el privilegio que tiene todo el panorama del mensaje de Jesús a las iglesias, a todas las congregaciones. También déjeme decirle, antes de entrarnos ya en materia más profunda, es que estas 7 cartas y estas 7 iglesias revelan la condición de la iglesia de Jesucristo en estos tiempos. Es decir, todas las congregaciones que ahora existen, cristianas verdaderas, se amoldan a cada una de estas características. Una más puede ser de estas características de estas iglesias que existieron en ese entonces. El Señor, ¿por qué escogió estas iglesias? ¿Y por qué envió este tipo de carta? Porque Él ya sabía cómo iba a ser el desarrollo de su iglesia a través de los siglos. Él sabía que en estos tiempos iba a haber iglesias como Éfeso. En estos tiempos también iba a haber iglesias como las otras más. Y también iba a haber iglesias como la de la Odisea. El Señor sabía ya eso. Por eso envió este mensaje Él escogió estas iglesias no al azar, sino en su sabiduría. Bueno, entonces vamos a ver qué exhortaciones hace Cristo a la iglesia de hoy a través del mensaje que le envió a cada una de estas iglesias. A Éfeso le dice, versículo 2:5 de Apocalipsis, dice la palabra del Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.
Comienza diciendo, recuerda de dónde has caído. Recuerda qué hacías antes. Recuerda qué originó tu caída. Es lo que el Señor quiere decir. Ahora, también esta iglesia de Éfeso es una iglesia que es conocida como la iglesia que dejó su primer amor. Como dice en el versículo 4, el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es lo que marca esta iglesia. Es una iglesia que es conocida como la iglesia que había dejado su primer amor. Y le sigue diciendo, recuerda de dónde has caído. Recuérdalo. Le sigue diciendo también, arrepiéntete y haz las primeras obras. El Señor llama a estas y a todas las congregaciones, toda esta iglesia, al arrepentimiento. Es algo que vamos a ver que es común en todas las iglesias, el llamado del Señor al arrepentimiento. Es que el Señor sabe que hay muchos cristianos que necesitan arrepentirse. Hay muchos cristianos que han llevado su vida así y tienen pecado en su vida, no confesados, cosas que tienen que arrepentirse y no lo han hecho. Este mensaje, yo no sé si usted hace como yo he hecho, yo trato de aplicármelo a mi vida, viendo cómo me golpea, cómo me transforma, cómo me impacta, al aplicarlo a mi vida. Eso es el ejercicio que hay que hacer, recibir este mensaje y ver qué es lo que nos corresponde a nosotros, qué parte el Señor está tocando en nosotros a través de esta carta, y cambiar, aceptarlo y cambiar y hacerlo, tomar los correctivos necesarios. Entonces, a esta iglesia de Éfeso es la iglesia que dejó su primer amor, que cayó, que es necesario que se arrepienta y que vuelva a hacer las primeras obras. De pronto, ese primer amor a usted lo llevó cuando se convirtió. Ahora, hago un paréntesis ahí, me devuelvo un poquito. Primer amor aquí no significa primero en el orden, primero, segundo, tercero, no. Ahí se refiere al amor más importante, que es el amor a Dios, el amor, en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Esta iglesia había dejado de tener amor hacia Dios y se había concentrado a amar la obra del Señor. Son dos cosas diferentes. Y esa iglesia en estos tiempos no aman a Dios, aman la obra por lo que representa la obra. Representa de pronto ingresos, fama, prestigio, etcétera, otras cosas, pero no aman a Dios. Han dejado su primer amor, han dejado el amor más importante, que es el amor al Señor. Se puede amar la obra sin amar al Señor. Personas pastores, apóstoles de estos tiempos modernos, que aman la obra, mas no aman al Señor. Aman la obra, repito, por lo que representa para ellos. De pronto su modo de vivir, sus comodidades, etc. Pero no aman al Señor. A la iglesia de Esmirna, el versículo 2:10 de Apocalipsis dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Esta es una iglesia perseguida. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna representa, si la iglesia de Éfeso representa esa iglesia en estos tiempos que dejó de amar a Dios. Si dejó de amar a Dios como Éfeso, es porque en un tiempo amó. Lo hemos visto así, y disculpe que me devuelva un poco hacia Éfeso, pero en estos tiempos vemos que hay pastores que uno ve que comenzaron, uno dice derechito por donde era, y de pronto se desviaron, se fueron tras el dinero, tras otras cosas, y tal vez la fama, la mega iglesia los tiene nubilados, los tiene cegados, y han dejado de amar al Señor. Eso representa la iglesia de Éfeso, la iglesia que dejó de amar al Señor. La iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida. Sepa usted que en estos tiempos hay iglesias perseguidas, principalmente en los países musulmanes y de otras religiones. Hay iglesias perseguidas. Esa es la iglesia de Esmirna. Hay persecución. Gracias a Dios, nosotros, en nuestro caso, no sufrimos esa clase de persecución.
aunque sí sufre ataques a través de leyes que dicta el gobierno, que siempre tratan de coartar la libertad de la expresión de nuestro credo. Así que esta iglesia de Esmirna representa la iglesia perseguida. Pero el Señor le dice a esta iglesia: no temas, sé fiel hasta la muerte. No temas lo que va a padecer. Y hay que estar orando, mis estimados hermanos, por esos hermanos, esos pastores, esos líderes de esas iglesias en estos países que están sufriendo persecución, cárcel y hasta muerte. Hay pastores que han sido muertos, hermanos cristianos muertos. Otros están en las cárceles, otros están siendo perseguidos, templos destruidos. Hemos visto las imágenes de video, maquinaria pesada derribando los templos. Qué cosa tremenda. Entonces hay que estar orando por eso, para que el Señor preserve su vida y que el Evangelio de Jesucristo siga avanzando. Entonces hemos visto hasta ahora dos características de iglesia: la iglesia que dejó su primer amor, la iglesia perseguida, y ahora la iglesia de Pérgamo es una iglesia con doctrinas falsas, que necesita arrepentirse, que tolera el pecado. ¿Será que en estos tiempos hay esa iglesia? Claro, hay de la iglesia que dejó el primer amor, hay iglesia perseguida y también hay una iglesia con doctrinas falsas. Usted sabe que es una de las características de la iglesia. En todo tiempo ha habido doctrina falsa infiltrada en la iglesia, pero en estos tiempos, profetizadas por el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, dice que en estos tiempos iba a haber falsa enseñanza, falsos maestros, que iban a introducir encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas destructoras. Eso significa que el engaño hacia la iglesia de Jesucristo en su doctrina no viene desde fuera, alguien que nos predique el Corán, los Vedas de los hindúes, ni nada de eso, ni la Hare Krishna, sino el engaño viene desde los mismos púlpitos, de estos mismos escenarios donde yo hoy estoy predicando, de esos altares, esos púlpitos donde se está predicando la palabra del Señor. Todos tenemos que ser muy cuidadosos, escuchar, poner atención, ¿qué nos están predicando? Esto es algo tremendo. Esta iglesia de Pérgamo significa y representa la iglesia con doctrina falsa, y eso hay bastante. Y lo grave del asunto es que todos nos creemos, o muchos creemos que sabemos tanta Biblia que no nos pueden engañar. Vea, hermano, la doctrina falsa está metido tal vez dentro de su iglesia. Y el enemigo, Satanás, se disfraza como ángel de luz y su ministro se disfrazan como ministros de justicia. Y usted ve pastores con buena apariencia, con buena dicción, hablan bien, hablan bonito, son atractivos, son carismáticos. Y lo que yo llamo son pastores y apóstoles 3E, la letra E, 3E. Ellos te emocionan, los mensajes de ellos son generalmente emocionantes, te emocionan. También te entretienen porque ellos son divertidos, son amenos, tienen una facilidad de expresión, manejo del escenario. Son unos showman prácticamente. Tienen una personalidad muy atrayente, muy fuerte, atrayente. Te emocionan, te entretienen. Y la última es, te engañan, la más grave. Te engañan con doctrina falsa y no te das cuenta. Y la gente sale ese domingo de la iglesia emocionada, contenta, porque el pastor, el apóstol, le dijo que este era el año en que su vida iba a cambiar, que se iba a tapar de dinero. Eso que había soñado tanto se iba a cumplir porque él lo está decretando. Y decreto en el nombre de Jesús que hoy, este año, es el año en que tú vas a alcanzar. Y comienza, y la gente se emociona. Y vociferan. Eso produce un efecto emocionante en la gente. Y la gente sale emocionada, se va a su casa y allá encuentra el mismo problema que dejó. Y su vida, domingo tras domingo, sigue igual. Pero lo que dicen es que cuando voy a esa iglesia, yo me siento diferente. Siento que Dios está ahí, que siento algo diferente.
Hermano, hermana, el evangelio no es eso. Disculpe que me ría, que me sonría, pero ese no es el evangelio. Usted no va a la iglesia a buscar a Dios. ¿Sabe lo que enseña el evangelio? El plan de Dios, usted debe entenderlo a esta altura. Si usted lleva años siendo cristiano y no lo ha entendido así, en el plan de Dios, Él estableció que toda persona que lo deseara, que lo aceptara Cristo en su corazón, Él iba a poner su espíritu dentro de esa persona. El Espíritu Santo habita en el cristiano. El Espíritu Santo es el mismo Dios. O sea que cuando usted va al templo, usted no va a buscar allá para que sentir emoción, sentir un corrientazo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va con usted, debe ir con usted. Si usted solamente siente allá, usted tiene un grave problema. Yo aquí estoy sintiendo el poder de Dios, y en cada momento, en cada y donde esté, el poder de Dios está con nosotros, que es el Espíritu Santo. Eso fue lo que el Señor estableció, lo que Él dijo. Y usted se está dejando engañar. Esas son las falsas doctrinas que le introducen encubiertamente. ¿Qué mensaje le están dando? No, que ese pastor, ese apóstol, es que ministra el Espíritu Santo. Entonces usted va allá como quien va a recargar la batería del celular, a enchufarse allá ese domingo para tener batería para toda la semana, domingo tras domingo. No, usted está equivocado, está equivocada. No es que cuando yo voy a esa iglesia siento, ahí sí siento. Usted no necesita sentir eso por un momentico. Usted necesita tener la plenitud de Dios en usted, el Espíritu Santo, porque eso fue lo que Dios estableció. Él lo profetizó desde el Antiguo Testamento. Usted puede leer los profetas mayores antiguos y hasta Joel capítulo 2:28, que dijo que en estos tiempos Él iba a derramar su Espíritu Santo sobre toda persona. Entonces esto no se trata de ir un domingo a la iglesia y sentir algo, no. No se trata de ir a la iglesia y recibir una sanidad. Eso no es el evangelio completo. El Señor estableció, repito, que el Espíritu Santo mora en usted. 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19, ¿qué dice? Dicen que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros. Los que hemos creído en el Señor, lo hemos aceptado, hemos anhelado eso. Perdón. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es ir por ratico en 2 horas que usted se emocione. No, eso no es el verdadero evangelio. El evangelio verdadero es que usted sea una nueva criatura. Si usted se emociona solamente cuando llega a la congregación, revise, usted ha nacido de nuevo, pregúntese. El plan de usted es que es necesario. Y es que no queda mucho tiempo, no quiero extenderme más. Pero es necesario que usted examine qué clase de evangelio, qué clase de cristiano es usted. ¿Realmente usted nació de nuevo? ¿Es una nueva criatura? ¿O está haciendo esfuerzos humanos para ser un buen cristiano? Eso no se puede. Usted necesita el Espíritu Santo. Dios estableció, y Él dijo: Jesús, me voy, pero no lo dejaré solo. Le mandaré otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes todos los días de la vida. Y no estará solamente con vosotros, sino en vosotros, dentro de vosotros. Eso también lo dijo Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Ese es el evangelio que usted tiene que vivir, para que sea un evangelio de poder, para que su vida cambie, para que usted no siga con esos achaques, esos dolores, esos problemas en su vida, en su casa. Y el enemigo es astuto. Hay personas que se cambian a esas congregaciones que emocionan, y el enemigo lo deja quieto por un tiempo. El enemigo es astuto. Se salió de la iglesia de sana doctrina y se me vino para acá. Dejémoslo quietecito ahí. El enemigo es astuto. Yo he visto eso. Y todo, ¿no? Es que aquí ahora mi vida cambió porque ahora me siento bien. Cada vez que voy siento y esto y lo otro. Y desde que llegué aquí, las cosas han cambiado. Ponga atención, examínese cómo está realmente su relación con el Señor. Cómo está su vida. Pérgamo representa esa iglesia con doctrina falsa. Iglesia que necesita arrepentirse. Iglesia que ha sido objeto del engaño, donde se tolera pecado, donde se enfoca de pronto en ciertos temas como el dinero, como solamente el bienestar que hay. Dios es un Dios que bendice, eso es indudable, pero no como lo están predicando muchos por allí. Bendición de Dios sin compromiso, sin cambio, sin arrepentimiento, sin obediencia. Prenda las alarmas. Entonces, vamos a ir para finalizar. Es que es tan rica esta enseñanza de los 7 mensajes a la iglesia,
que podíamos pasar horas y horas hablando al respecto. La iglesia de Tiatira, vamos hacia adelante, es una iglesia también con una falsa profetisa, una iglesia que toleraba el pecado. Dice también, retén lo que tienes hasta que yo venga, dice el Señor. Apocalipsis 2:20 y 2:25. Retén lo que tienes hasta que yo venga. Tenemos que retener lo bueno que tenemos. Reténgalo en buscar a Dios, el arrepentimiento constante de nuestros pecados, porque nosotros fallamos, nosotros somos imperfectos, Dios nos conoce, necesitamos arrepentirnos, saque de su corazón eso que tiene usted ahí enraizado, que de pronto lo disimula, pero usted sabe que está ahí en su corazón con un aguijón clavado, esa falta de perdón, ese resentimiento por lo que esa persona le hizo. Usted tiene que sacar eso de su corazón. No tolere ese pecado en su vida. Sardis, a esta iglesia le dice en 3:2, sé vigilante, afirma lo que está para morir. Tus obras no son perfectas ante Dios. Acuérdate lo que has recibido y oído y guárdalo. Y arrepiéntete. A todos les dice arrepiéntete. Esta es la iglesia. Sardis representa la iglesia que está dormida. La iglesia que está muerta prácticamente. Esta es la iglesia que está muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ya se han muerto unas cosas en esa iglesia. Y ya había otras que estaban para morir. Dice el Señor, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Cosa tremenda. Esta iglesia es la iglesia que está dormida. Se ha dormido ahí en sus laureles. La iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia, representa la iglesia que es fiel al Señor, que persevera pacientemente. Esta es la iglesia restaurada. En 3:10 dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Vea lo que dice. Como has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Usted sabe que en estos tiempos finales va a venir tiempos peligrosos, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos de calamidad. Y la promesa del Señor, los que han guardado la palabra de su paciencia, su palabra, Él también lo guardará en ese día malo, en ese día de la prueba, en esos días, en esos tiempos difíciles. Dios guardará a su pueblo. Esa es la promesa que Dios ha hecho para todos nosotros. Este es el llamado que el Señor nos hace, a ser fiel a Él, perseverar pacientemente, ser fiel a Él, restaurarnos. Esta es la iglesia restaurada. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia restaurada, la iglesia que aceptó al Señor en su corazón y que reconoce sus errores, sus pecados y corrige, se arrepiente y corrige. Esta es la iglesia de Filadelfia. Entonces, en tiempos malos, tiempos difíciles vienen. Mire lo que pasó ahora, esta pandemia, y cómo puso a toda la humanidad a temblar, a escondernos todos, y lamentablemente fallecieron muchas personas víctimas de esa virosis, lamentablemente. Pero el Señor tuvo cuidado de mucho de su pueblo. Algunos, no sabemos por qué, hombres de Dios también perecieron. Lamentable, doloroso. Pero el Señor nos promete protegernos. El Señor es quien conoce las cosas, conoce los corazones, la situación de cada uno en particular. Por eso, mi estimado hermano, mi estimado amigo, yo te digo, hay que ser sincero con el Señor. Esto no se trata de apariencia. Eso no se trata de que yo sé Biblia, que yo predico, que no. Eso se trata de tener una vida íntegra delante del Señor. Que realmente seamos cristianos, que entendamos, y hay mucho engaño. Me da pesar porque hay tantas congregaciones grandes que no se está predicando el verdadero evangelio de Jesucristo. La gente piensa que donde está la congregación grande, donde hay riqueza, donde hay dinero, donde hay prosperidad económica, necesariamente ahí está Dios. No, mi hermano, no te engañes. No te engañes. Y da pesar. Quien tiene el Espíritu Santo en sí, cuando escuchamos prédicas de pastores de renombre y uno siente en el Espíritu
que está mezclando la verdad con la mentira, porque Satanás eso es lo que hace. Usted por eso tiene que discernir todo. Como dice el apóstol Juan, probar los espíritus. ¿Qué espíritu está detrás de esa persona que está predicando? ¿Realmente viene de parte de Dios lo que está predicando? ¿O está mezclando, repito, la verdad con la mentira para engañar? El falso evangelio, la falsa enseñanza, es como un ponqué delicioso que a los ojos se ve agradable, que tú lo pruebas por fuera y es deleitoso, pero por dentro lleva el veneno. Si está haciendo el enemigo, está mostrando el mensaje empaquetado con una envoltura agradable, bonita, atractiva, y comienza a degustarlo porque siente el corrientazo, estás deleitándote con eso, pero no te das cuenta que estás consumiendo el veneno mortal para tu vida espiritual. Entonces sales emocionado, repito, de ese domingo. Hoy domingo salen mucho emocionado, pero llegan a su casa, lo mismo. Llegó el lunes, martes, todos los días, y en vez de su vida espiritual ir hacia arriba, va hacia atrás. La iglesia de la Odisea, avancemos. La iglesia de la Odisea, dice el Señor, esta es una iglesia que se reconoce como la iglesia que no era ni fría ni caliente, era la iglesia tibia, es la iglesia tibia, representa la iglesia tibia de estos tiempos. Y el Señor dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, esta es una iglesia que dice, yo soy rico. Yo digo, aunque no lo digan, lo expresa con sus actitudes, con su arrogancia de los líderes. Yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. No tengo necesidad de nada. Y tú sabes, dice el Señor, pero tú sabes que tú eres un desventurado. El Señor es duro con esta congregación, esta iglesia y estos pastores o apóstoles que son arrogantes, que son burlones de los demás. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean el Señor cómo lo cataloga. El Señor es duro. Y le dice, por tanto yo te aconsejo, el Señor es misericordioso. No lo descarta, lo aconseja. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. O sea, eso quiere decir, enfócate en lo que realmente tiene valor. De pronto, el valor para esta iglesia es el dinero. Es que haya bienestar. Y yo no estoy en contra de eso. La palabra del Señor, el Señor bendice. El Señor siempre bendice a su pueblo. El Señor cuando llama a una persona, lo llama para bendecirlo en todas las áreas, hasta la económica. Pero en una congregación donde el énfasis solamente es en lo económico y se mide la espiritualidad por lo económico, eso no es de Dios. Por eso le dice, compra oro refinado de mí. O sea, concéntrate en lo que realmente tiene valor. Dice también, para que seas rico. O sea, le está diciendo, tú te crees rico, pero eres rico de cosas materiales, pero no de las espirituales. Para que seas verdaderamente rico. Y compra también vestiduras blancas para vestirte. Va diciendo, estás desnudo. Puedes vestirte con esplendidez, con mucha elegancia, con ropa de marca, pero para el Señor estás desnudo. Estás desnudo. Vístete, espiritualmente hablando, con vestiduras blancas. Vestiduras blancas significa santidad. Santidad. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y dice también, unge tus ojos con colirio para que veas. Son ciegos espiritualmente. Oye, y da pesar oír estos predicadores, estos pastores. Generalmente son iglesias, las que yo he visto, iglesias de buena asistencia, y da pesar por todos los hermanos que asisten ahí. Esas enseñanzas que demuestran que están enfocados en cosas que no son, en lo que realmente no es importante. Por eso le dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Tiene la visión borrosa, tiene la visión equivocada. Dice la palabra del Señor, el versículo 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Misericordia del Señor. El Señor hoy le está diciendo a ese pastor, a ese apóstol, que está en este área
de la iglesia de la Odisea, que Él reprende y castiga porque lo ama. O sea, el Señor te ama. Estimado apóstol, estimado pastor, Dios te ama, Dios no te ha desechado. Pero te dice, sé pues celoso y arrepiéntete, todavía estás a tiempo. Arrepiéntete. Que no seas de esos que van a estar en el grupo, como dice el Señor Jesús en Mateo 7, y mal no estoy 21, cuando llegue y le diga, Señor, si en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre hice sanidades, en tu nombre hice esto y aquello, en tu nombre muchas almas se salvaron. El Señor te dirá, no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Que no estés en ese grupo, arrepiéntete. Todavía está a tiempo, estimado pastor, el Señor te ama, estimado apóstol, el Señor te ama. Él no desea que ninguno se pierda. Él desea, lloramos para que esos pastores, esos apóstoles que están equivocados, están errados, vuelvan en sí, vuelvan al camino correcto, que Dios les ayude, que es nuestro deseo también. El mismo deseo que tiene Dios es el deseo que expresamos nosotros. No que se pierdan, no queremos que nadie se pierda. El Señor no desea que nadie se pierda. Y alguien desea que alguien se pierda, no es de parte de Dios. Dios desea que toda persona se salve, aún los que están predicando cosas que no son. Pastores y apóstoles están predicando, maestros están enseñando palabras que no es. El Señor te llama hoy al arrepentimiento. Él no desea que tú te pierdas. Ese es el mensaje de amor del Señor. ¿Sabe una cosa para finalizar? El mensaje de la cruz es un mensaje de amor. Y los que predicamos la palabra del Señor, tenemos que predicarlo por amor a Dios y amor a las almas. Este es un mensaje de amor. Si usted está sentado en una banca de la iglesia escuchando un mensaje, ¿y usted qué percibe? ¿Percibe un mensaje de amor? ¿O un mensaje solamente emocionante? ¿Un mensaje intimidante? Si el mensaje no transmite amor y corrección, como hace el Señor dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Te aconsejo, mira, te aconsejo, ese es el mensaje. Exhortar al pueblo al arrepentimiento por amor. Eso es lo que el Señor manda. Entonces, el que está sentado en la silla escuchando el mensaje percibe realmente si hay amor en esa enseñanza, si realmente es edificante o solamente para emocionar. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, el tiempo se nos ha ido volando y le damos la gracia al Señor. Apenas hemos tocado rápidamente uno de los 7 aspectos de las 7 cartas que el Señor Jesús envió a estas iglesias que quedaban en el Asia Menor, provincia del Imperio Romano Antiguo. Esperamos que Dios nos permita, en entregas posteriores, lógicamente, poder seguir compartiendo otros aspectos de esta carta y del libro Apocalipsis en general, porque es importante, es necesario hacerlo. Recuerde, Apocalipsis es la revelación, lo que el Señor está diciéndonos hoy a nosotros, los que hacemos parte de su iglesia. Ahora, la iglesia de Jesucristo, no crea usted que es solamente la iglesia cristiana o la iglesia evangélica. El Señor, cristiano no es el que asiste a una iglesia solamente, sino, repito, el que ha sido hecho nueva criatura por el Señor. Hay personas de otras congregaciones que han nacido de nuevo, son hijos de Dios, hacen parte de la iglesia de Jesucristo. Tal vez en la iglesia, en otras congregaciones, como en la iglesia cristiana hay errores, en otras también, y da pesar. Pero bueno, no voy a extenderme más en este tema, pero déjeme decirle al final que Apocalipsis es el libro de la revelación. En estos tiempos de crisis, de tiempos finales, de dolores, de lo que viene, es necesario entender, estudiar el libro de Apocalipsis, porque ahí va a traernos la enseñanza. Nosotros sabemos para dónde vamos, los cristianos sabemos lo que viene, lo que nos espera, y sabemos también de la protección del Señor a nuestras vidas, que Él nos tiene en sus manos, que Él nos tiene protegido. Oro en este día para que Dios bendiga tu vida, Señor. Así como enviaste estas cartas a estas 7 iglesias, esas cartas también han llegado hasta nosotros de una manera favorable, porque las tenemos todas las 7 cartas a nuestra disposición y podemos leerlas, estudiarlas, examinarnos a nosotros mismos y ver en qué estamos fallando y corregir, porque tú eres el Dios que nos estás aconsejando en este día, que cambiemos, que nos arrepintamos, que volvamos a la senda correcta, que volvamos al amor,
que volvamos al verdadero evangelio de Jesucristo, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, que seamos realmente cristianos nacidos de nuevo, que nos alimentamos de la palabra pura, sana, que es la palabra del Señor. Y tenemos en la Biblia que es la palabra profética más segura, es la que nos advierte las cosas que han de venir pronto. Así nos dijo Jesucristo. Él comenzó diciendo: esta es la revelación de Jesucristo para nosotros, para manifestarnos a nosotros las cosas que van a suceder en estos tiempos finales. Por eso, Dios, te pedimos tu ayuda, tu bendición y tu permiso para seguir escudriñando y estudiando este libro fascinante, maravilloso, que es necesario, que es el libro de Apocalipsis. Gracias te damos, Señor, este día. Ponemos este domingo en tus manos, Señor, y el resto de la semana que he iniciado también en tus manos, que sea de bendición para cada persona que has llegado hasta este punto de esta predicación, y su familia también sea bendecida en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos las gracias, te bendecimos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.